Saludos a todos, mi nombre es Víctor Ñancucheo, su hermano en Cristo, para la gloria y honra de Dios. Les saludo en la paz y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para compartir un artículo titulado Teología íntegra frente al sectarismo de la sana doctrina, que data del 1 de marzo de 2024. Bendiciones. Teología íntegra frente al sectarismo de la sana doctrina. La construcción de una teología íntegra ayuda contra énfasis sectaristas. Empecemos por la sana doctrina. La sana doctrina se refiere a la enseñanza no adulterada, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Tito 2:1. El Evangelio es parte de la sana enseñanza impartida por los cristianos, recordando los mandamientos de Jesús, su vida y provocando espiritualidad por medio del Espíritu Santo. La sana doctrina en sí misma es Jesucristo y su palabra, porque esa es la raíz cristiana que confronta, libera, sana, anima, disciplina y nos alimenta espiritualmente. Viene de la enseñanza del Padre. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Juan 7, del 16 al 18. Fundada en la verdad de su palabra, hablando de la sana doctrina. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el capítulo 17, versículo 17. O mejor dicho, Juan 17, 17. Pero hay sectas que utilizan la Biblia y aparentemente predican una sana enseñanza. Es fachada. Algunos pueden decir creer en todas las doctrinas fundamentales del cristianismo. En teoría serían denominaciones cristianas, pero sus prácticas o énfasis son aberrantes, es decir, en la práctica son sectaristas, algo negativo para la gloria de Dios. Por supuesto, aquí cuando hablo de sectas, puede ser tanto agrupaciones entre comillas cristianas que aparentan serlo, pero niegan en la base lo fundamental de la sana doctrina,
Puede ser Jesucristo o puede ser alguna doctrina que él enseñó como la realidad del infierno o la realidad de su venida, etcétera. Pero también que en teoría serían denominaciones cristianas porque abrazan todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero tienen prácticas éticas, puede ser amor al dinero, puede ser coerciones manipulativas a sus feligreses y por ende conductas sectaristas en el sentido moderno. Y esto es negativo para la obra de Dios. Y por eso hay gente que reniega del Evangelio, porque ven estas cosas. Y en mi opinión, generalizan y meten a la iglesia en el mismo saco, diciendo que todas son falsas y que todas tienen la mala intención. Pero es porque sufrieron un daño. Y aunque yo encuentro que no es del todo correcto que todas las iglesias sean sectas o tengan esa coerción de manera malvada, eso no quiere decir que niegue el dolor de estas víctimas. Y por eso que el Señor bendiga a estas personas y que sane los corazones y que tengan misericordia de estos énfasis sectaristas. Continuando, el escrito también declara, las doctrinas fundamentales no son, no solo son la doctrina correcta, concebida intelectualmente, también es sentimental y práctica. O sea, la deidad de Jesucristo, plenamente Dios, plenamente hombre. La Trinidad de Dios, que cuando hablamos de Dios es uno, o son el mismo Dios, pero cuando hablamos de entidades personales son tres, porque el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Por eso en la misma escritura se hace diferencia. Vendrá otro consolador, o oren Padre nuestro, no dice oren a mí mismo, o mejor dicho, Jesús no es su propio Padre. ¿Me entiendes? Y por eso se habla de entidades o de personas, tres personas. Cuando se habla de personas son tres, pero cuando se habla de Dios es uno. No son tres dioses, pero tampoco es una persona. Es un Dios en tres personas o tres personas en un Dios. Y esa es una doctrina fundamental del cristianismo. También la realidad del castigo eterno o el infierno, que Jesús habló, el lloro y el crujir de dientes. Y estos irán al castigo eterno, que implica dolor, un lugar y que va a haber dolor. O sea, la simbolización es sobre un lugar real. No es solamente algo retórico, que es lo que opino. Y aquel que niega esto no puede ser cristiano. Sin embargo, no es solamente información, también es sentimental y práctica. Por eso hablaba del título sobre teología íntegra, que son por lo menos estas tres áreas antropológicas que están interconectadas, o sistémicas, o holísticas, dicen otros. Continúo. La sana doctrina se vive. El creyente construye su cosmovisión y sus puntos de vista en conformidad de la interconexión entre estas distintas facetas de la sana enseñanza.
O sea que estas enseñanzas involucran de manera recíproca, digamos, retroalimentativa, lo intelectual, lo sentimental y la conducta, digamos. Y estas son distintas facetas de esta sana enseñanza. El cristiano, sea pentecostal, bautista, calvinista, arminiano, dispensacional, pactual, que son distintas posiciones en cuanto a doctrinas secundarias dentro de la fe o movimientos que hacen énfasis en la expresión, por ejemplo, el pentecostal, en la expresión emocional, el bautista, en lo que la escritura dice o no dice, el calvinista, la soberanía de Dios, el arminiano, en la libertad humana, dispensacional en la interpretación de los últimos tiempos más literal, pactual, que la teología del pacto, etcétera, etcétera, que no importa esos énfasis secundarios, digamos. Si aspira, en este caso el individuo, si aspira a cultivar una sana doctrina en su vida, considerará estos factores de esa sana enseñanza. Las facetas que hablé anteriormente: sentimental, práctica, intelectual. De lo contrario, se crea ese desbalance que puede caer en distintos tipos de autoritarismos o sectarismo, como diría en el sentido religioso. Autoritarismo, hablo de sobre lo que es autoritario, pero llevado al extremo, que no considera la opinión del otro. Los que se creen dueños de la verdad. O sectarismo, que hacen divisiones apelando a que uno tiene la razón. Es algo parecido. Continúo. Para una construcción de una teología íntegra. La teología íntegra contempla todo el consejo de Dios, viviendo a la vez lo aprendido. No es solo conocimiento intelectual. La ortodoxia se refiere a la doctrina correcta o la opinión correcta, una meta muy valorada en la fe cristiana, pues sin una doctrina fundamentada en la verdad del Evangelio, en énfasis en Jesucristo, no tendríamos cristianismo. Pero no se limita a concepciones teóricas o a teorías no intentadas, o sea, solo información o abstracción de conocimiento. De lo contrario, sería intelectualismo. El intelectualismo no es que sea malo, porque hay hermanos que son estudiosos o tienen dones que implican el uso prioritario de la mente, del intelecto, de la reflexión para exhortar a los demás, para enseñar, para dirigir, para explicar verdades profundas. El tema con el intelectualismo es cuando ese énfasis queda solo en la abstracción, en la información. No hay un cambio de vida. No se traduce en una conducta, en una ética. Solo cuando la persona quiere saberlas todas, o sea, un sectarismo. La ortopraxis se refiere a la práctica correcta, a la conducta correcta o a la aplicación de la palabra correcta. Es la culminación de la doctrina puesta en obediencia. Se trata de vivir influenciando con el poder de Dios a los demás. Es fundamental para edificar al pueblo y llevar una religiosidad agradable a Dios. Y digo religiosidad porque
también se ha tergiversado el tema de lo que significa religión. Que religiosidad lo hablan como que fuese un extremo, como un religiosismo, una cosa así, que es contrario a la espiritualidad. Yo entiendo que hay teólogos que hacen esa diferencia entre religiosidad y espiritualidad, porque hay ciertos hermanos que lamentablemente eh, son más ritualistas, pero no son espirituales. Sin embargo, la religiosidad, si hablamos con el texto que leeré un poco más adelante, esta religiosidad agrada al Padre. No se refiere a esa religiosidad fría, a esa religiosidad legalista. La Biblia te habla de una religiosidad que al Señor le agrada. Y dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. O sea, la ortopraxis es una religiosidad que se vive, una religiosidad que ayuda al huérfano y que nos santifica en la práctica. Pero no se limita a las acciones, no se limita a la conducta. De lo contrario, sería legalismo. Solo obedece, pero no considera el conocimiento correcto o adecuado de la palabra de Dios, ni tampoco el sentimiento. Y esos son extremos. Y también está la ortopatía. En cuanto volviendo a la teología íntegra. La ortodoxia, la ortopraxis y ahora la ortopatía, que se refiere al sentir correcto o la emoción correcta, expresando el amor de Dios de manera efectiva, no solamente virtuosa o moral. La espiritualidad cristiana con las emociones y los sentimientos adecuados bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que abre el fruto del Espíritu, por ejemplo, o de las motivaciones o de los sentidos afectivos que estén dominados por el Espíritu Santo y se logra con la llanura. Por eso es importante la oración en este caso, la adoración. Pero tampoco se limita a las expresiones temperamentales o las afectivas. De lo contrario, caería en sentimentalismo, emocionalismo o sensacionalismo. En YouTube o en Internet hay mucho sensacionalismo de gente que promueve noticias o saca de contexto ciertos comentarios y dice que este es hereje en cuanto al cristianismo, de que te enseña salvación por obra, de que la salvación no se pierde, de que la salvación se pierde, y pasan puro peleando. Y supuestamente, no digo que todos,
pero esto lo especifico y todo aquel que se sienta aludido, bueno, es para esa persona. Punto. Pero usan estas cosas ya sea para monetizar, que no es malo en sí, pero un cristiano que haga esto solamente por monetizar, solamente por polemizar o para burlarse de alguien, no es una teología íntegra, lamentablemente. Pero estos apelan al sensacionalismo. Y se supone que ellos seguían por la Biblia, y la escritura, cierto, se sigue a Dios por fe, y algunos se atreven a decir que no siguen a Dios por emociones, pero apelan al sensacionalismo, que hace que uno se distraiga, ya apague la espiritualidad y empiece la contienda, de tratar de insultar a aquel que dice que la salvación se pierde, ridiculizarlo, hacerle cara rara, y otros que también lo mismo, que la salvación, a los que piensan que la salvación no se pierde, hacerles caricatura, y eso no viene de Dios. Lo siento, pero eso no viene de Dios. Esa burla no viene del Señor, lo siento. Entonces, la teología íntegra de la que expongo contempla estas tres áreas de la sana enseñanza. No es solo la expresión de la verdad en palabras, sino en sentimientos y en hechos. A la vez que esta sana doctrina como doctrina no es acumulación de enseñanzas intelectuales en la mente, sino una doctrina viva y sintiente. Claro, porque hay algunas personas que te hablan de predicar sana doctrina, te dicen la verdad aunque duela, de que prefiero herir con la verdad que agarrarte con la mentira, como que siempre existieran esas dos opciones. Claro que si hablamos de dos opciones, herir con la verdad es mejor para nuestra alma que ser alimentados con mentiras y que nos perdamos. Está bien, pero la sana doctrina o la teología íntegra que se fundamenta en la sana doctrina no se refiere a que solamente tengo que expresar la verdad y si te gusta y no te gusta, no te gusta. No, porque hay una responsabilidad de nosotros de expresar fruto del espíritu. Por ejemplo, la ortopatía, usar palabras sazonadas con sal, de ser sal en el mundo. O sea, y también requiere un cambio de carácter, cambio de fruto. Cuando habla de dar frutos dignos de arrepentimiento, es para que uno cambie todas esas malas conductas. No es solamente decir una verdad, no es solamente que así no te gusta, te va. No, se trata de en sentimientos y en hechos. Y que mi acción también no sea en la motivación de herirte, sino levantarte. Que sea desde la gracia y no desde la culpa. Y por eso también es una doctrina viva y sintiente. Jesucristo es la sana doctrina, por eso apelaba a Jesucristo, que es el verbo en persona. Jesucristo también enseñaba, vivió su doctrina, pero también sentía, también se compadeció. Con los fariseos, por ejemplo, o con los religiosos que se decían representantes de Dios, fue duro. Pero con los pecadores, con los que no sabían y eran pecadores, hay ocasiones que fue desafiante, otras veces fue amable, otras veces fue enfático, otras veces ni siquiera fue enfático. Apeló al quiero ser limpio, por ejemplo. Él se compadece también, él siente. Y esa doctrina refleja lo que nosotros deberíamos y tendríamos que procurar. Es una enseñanza no solamente informacional
o de decir verdades o expresiones en palabras, sino viva y sintiente. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que se manifestó en un buen testimonio en los hombres de Dios que aparecen en la Biblia, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en todos, te habla de una vivencia. Lo que he descubierto en las reuniones pentecostales en Chile es el rescate de las expresiones emocionales durante la reunión. Yo eso lo digo porque me congrego en congregaciones pentecostales. O sea, sé de lo que hablo, pero no la hablo solamente porque yo lo digo. Usted va a una iglesia pentecostal y se va a dar cuenta. Entonces, tienen expresiones emocionales durante la reunión, aplicado en la oración, la predicación, la enseñanza. Es decir, su liturgia sencilla e incorporan estas expresiones como algo normal, como algo habitual, porque es un encuentro ahí personal con Dios, una expectativa de que el Señor va a manifestar. No solamente que está en letra o en una información, sino que el Señor se involucra, interviene. Que eso es lo que me agrada por lo menos del pentecostal. Y que si el Señor se quiere mover, se quiera manifestar, gloria a Dios. Y si no se quiere manifestar, gloria a Dios también, porque tampoco se trata de uno mandar a Dios. Si Él no quiere, no quiere, y por algo no lo hará. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Gloria a Dios. La guía del Espíritu conduce a eso también. Y concluyo que los pentecostales apuntaron al blanco al expresar en su vida cristiana este énfasis sentimental y emocional de la sana enseñanza, porque la verdad de Dios, la sana doctrina también lo contempló. Jesucristo en nuestra sana doctrina, ahí está concentrado la expresión verbal o intelectual, la vivencia y el sentir. Gloria a Dios. Y qué mejor que el verbo hecho hombre como ejemplo de una doctrina viva, de la sana enseñanza que nos da vida eterna. Gloria a Dios. Por supuesto, no son todos, no todos somos expresivos, porque aún en un ambiente pentecostal pueden haber gente que no se expresa, pero que pueden estar llenos del Espíritu. Yo he visto eso, que a veces parecen sensacionistas y un hermano está coordinando, diciendo hay que dar gloria a Dios, ¿cierto? Y lo voy a decir de esta manera como una metáfora, pero que se puede entender para ese camino, que a veces por la emoción y tal vez por la llanura del espíritu, empiezan a decir que hay que glorificar a Dios. Pero hay algunos que se van al extremo de decir, si no da gloria a Dios, prácticamente no está dando libertad al espíritu, o que cosas así. O como que prácticamente el que no levanta las manos no es cristiano. Obviamente, lo digo de ejemplo. Pero para ilustrar que a veces uno puede pensar en esas cosas por conclusión lógica. Y uno se sienta mal porque uno no es expresivo. Sin embargo, después esos mismos hermanos cuando se acercan y si tienen dones de profecía, dones de lenguas, cuando abrazan al hermano, y justo ese hermano que está en la puerta, por ejemplo, que no es expresivo y está en una iglesia pentecostal, abraza y abraza para despedirse y justo esa persona dice, bien, está lleno del Espíritu. Pero este no expresó la emocionalidad como lo decía la persona que decía, hay que glorificar a Dios. Por eso puse acá, no todos somos expresivos. Y no quiero justificar tampoco que, no, hay que quedarse callado para glorificar a Dios, siendo que el Señor se puede expresar como Él quiera. Pero así como el Señor puede expresarse como Él quiera en el creyente, ya sea de manera efusiva
También el Señor te puede calmar, te puede dar paz para que uno esté tranquilo ahí, adorando en silencio. También el Señor lo hace y lo permite. Por eso no todos somos expresivos. Pero considero rescatar esto. O sea, la expresión pentecostal de sentir al Señor, de que la unción del santo no es solamente el conocimiento o discernir, también se siente, porque está el Espíritu en uno. Y es un ejemplo de la ortopatía, que considera el sentir adecuado, estar juntos, unidos en armonía los hermanos. Pero si miramos el lado opuesto en ciertos grupos pentecostales, o sea, hay pentecostales y pentecostales. Eso hay que tener claro. También están, algunos también están contagiados de sectarismo. Y aquí no me estoy refiriendo a que nieguen una doctrina fundamental, sino el sectarismo en cuanto a la coerción. Y esas expresiones emocionales se tornan carnales. O sea, son sectas radicales. Si tú no adoras de la manera que yo quiero, entonces tú no estás lleno del Espíritu. Si la persona hace mucho ruido, hay mucho desorden. Si habla muchas lenguas y el razón, no es del Espíritu. Cuando se juzga de esa manera y se toma comentarios muy polarizantes, se vuelve carnal, se empieza a pasar a llevar a los hermanos. Y por eso son conforme a las obras de la carne. Cuando no contemplan, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Y es claro ejemplo de subestimar el sentir saludable en la fe. De eso se trata la ortopatía. Y también la teología íntegra, fundamentada en la sana doctrina, que no es solamente intelectual o expresar verdades, sino expresar los sentimientos adecuados y las acciones adecuadas. Gloria a Dios. Y todos están juntas. Y esto quería hacer énfasis. El fruto del Espíritu es una doctrina fundamental. El fruto del Espíritu es una doctrina fundamental. El fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas 5, 22 al 23, no solo es expresar sentimientos y emociones espirituales, también es actuar virtuosamente. Aplica la sana enseñanza para edificar, consolar, motivar, escuchar y comunicar las virtudes de Jesucristo. Se trata de contagiar a los hermanos de la doctrina de Dios y nuestra construcción teológica en conjunto, pero llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Yo lo propongo como una doctrina fundamental porque cuando me ha tocado conversar con algunos hermanos, sobre todo que se adhieren a un pentecostalismo, que a veces te dicen, hay que decir la verdad y que le duela. Digo, ya está bien, hay que decir la verdad porque el espíritu es de verdad, pero también ese mismo espíritu tiene un fruto y tiene que concordar, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. O sea, estoy de acuerdo de que sin santidad nadie verá al Señor,
Pero también ese mismo versículo te habla de la paz, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tiene que ser con paz, tiene que concordar. Y no estoy diciendo de que todos sienten lo mismo. Hay algunos que es más expresivo, unos tienden más a ser enfático, otros tienden a ser más tosco, otros ser más suave. A lo que voy es que tiene que haber una predominancia independientemente de nuestra inclinación en las emociones o de nuestros desórdenes emocionales, digamos, o de nuestra identidad que predomina en nosotros. Lo que tiene que predominar es la espiritualidad, que es el fruto del Espíritu. Y por eso hablo del fruto del Espíritu como una doctrina fundamental. Y esta doctrina no es información solamente, es conducta y sentimiento. Es una virtud que produce el Espíritu en nosotros y que está junto con las emociones. Y que son espirituales porque buscan espiritualidad. Buscan que los demás sean más espirituales. Gloria a Dios. Y hay algún hermano, lamentablemente, que cuando uno le expone esta verdad del fruto del Espíritu, como que, el fruto del Espíritu, sí sé, pero hay que decir la verdad. Se van al extremo y solamente se creen Juan el Bautista. Y así no es la cosa tampoco. O solo enfatizan mensajes que dicen, Jesús echó a todos del templo, los sacó a latigazo. Pero hay un contexto. Jesús no andaba con el látigo afuera, haciendo milagros, no andaba con el látigo en todos lados. Y Juan el Bautista se presuponía que también tenía fruto del Señor, que andaba en el Espíritu. Gloria a Dios. Lo que pasa es que él era estricto con la gente hipócrita que iba, porque el Señor le revelaba y les decía, le hacía saber a Juan el Bautista, y por eso Juan el Bautista le decía a ustedes, si no cambian, si no dan fruto de arrepentimiento a los fariseos, él lo reprendía duramente porque sabía el corazón. Pero hay algunos que solamente resaltan esa parte y se le olvida el fruto del Espíritu. Se le olvida que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Gloria a Dios. Hablan de que uno tiene que ser emocional, que uno tiene que seguir al Señor por la palabra, pero cuando uno le recrimina en el nuevo sentido de que están siendo emocionales y falta de dominio propio al expresar su rabia descontrolada, diciendo que hay que ser santo y que no tenemos que pecar. Ahí hay un desbalance. Solamente se está considerando la información y no el fruto del Espíritu. A eso es lo que voy. Y continuando, para ya casi terminar, algunos pueden tener la, entre comillas, doctrina correcta. Creer en todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, digamos de manera informacional, pero sin asimilar en sus vidas esta doctrina fundamental del fruto del Espíritu. Entonces, si queremos manifestar una teología saludable, fundada en la sana doctrina, la verdad del fruto del Espíritu nos ayudará a explicar esas verdades intelectuales en nuestra vida cristiana. Anteriormente decía de que no es solamente intelectual, claro, pero sí es intelectual también, la sana doctrina. Tiene un ejercicio mental para que nosotros podamos comprender. La misma palabra de Dios habla sobre escudriñar las Escrituras cuando Jesús les decía a los judíos, porque en ellas sabéis que tenéis la vida eterna.
y son las que dan testimonio de mí, decía el Señor Jesucristo en Juan 5:39. Que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También requiere lo intelectual. Cuando habla de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, también requiere intelectualidad, pero no es solamente eso, es íntegra, es una teología íntegra. ¿Y qué es teología? Es el estudio de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo saber si uno asiste a una secta de sana doctrina? Como decía, que hay algunos que son sectas, pero sobre todo, digamos, esas congregaciones o esos hermanos, digamos, que no contemplan el fruto del Espíritu, el sentir correcto o una conducta, digamos, saludable, que caen en radicalismo, en autoritarismo de pensamiento, en creerse los papas infalibles. Entonces, ¿cómo saber si uno asiste a una secta de sana doctrina? Número 1. Cuando en sus predicaciones predomina el legalismo, como demasiada importancia en la apariencia externa y a las acciones, la obediencia perfecta o algún derivado de perfeccionismo moral. El legalismo es un extremo que se refiere a lo legal, a observar la ley de manera estricta, pero al extremo, dejando de lado la misericordia, el sentir correcto. Por ejemplo, elimina un aspecto de la sana doctrina. O sea, no es plena sana doctrina, solamente toma el tema de la obediencia perfecta y condena a los demás. Número 2. Cuando manipulan la conciencia con el tema del dinero, el terror y el juicio. Expertos en enviar al infierno y en no presentar vivamente a Cristo. O sea, el sectarismo del que estoy hablando, especificando, me refiero a esas conductas aberrantes que hay, de coerción de conciencia. Y claro, y usan el tema del dinero, que no está mal dar dinero a la obra, como las ofrendas o los diezmos en sí, no es malo si uno lo hace de manera voluntaria. El tema es cuando empiezan a justificar cosas. Es que pagar esto, y siempre hay que pagar esto. Un ejemplo, hay de repente congregaciones que han pasado, digamos, 10 años arrendando un local y pasan como 3 veces la ofrenda. Y de repente uno se pregunta, ¿y acaso todo ese tiempo no han juntado la ofrenda para comprar un terreno? ¿O realmente no quieren comprar sino seguir aprovechándose de ciertos hermanos? Y te empiezan a dar argumentos convincentes, ¿no? Que pagar esto. Y que tienes que participar, si no, prácticamente si tú no participas, no das ofrenda, no tienes fe, una cosa así. Y no, tiene que ser de corazón, porque el Señor ama al que da con alegría, no por tristeza ni por obligación. Pero hay algunos que tienen esa tendencia manipulativa de que si tú no ofrendas dinero, prácticamente no estás adorando a Dios, y eso es falso. Y si no lo haces, entonces no estás protegido, entre comillas, por Dios para que tú des. Eso es un ejemplo que estoy dando. También el terror y el juicio, que a veces, por ejemplo, cuando se habla de que la salvación se pierde, lamentablemente hay sectores que te dicen que si tú no te congregas acá vas a perder la salvación, o que si tú no ofrendas pierdes la salvación, o que si no diezmas pierdes la salvación, ¿cierto? Por todos pierdes la salvación. Que si no hago el aseo en la casa del pastor pierdo la salvación.
y andan con miedo y que cosas así. Y por eso también habla del juicio y que supuesto profeta, que si tú no das dinero y no crees ciegamente lo que dice el pastor, el ungido, ¿cierto? Que te puedes ir al infierno. Y que todos los demás están equivocados. No, hermano, eso es manipulación. Y hacen énfasis más en la condenación que en la vida. O vivir a Cristo, o exhortar desde la gracia, desde que uno es libre en el Señor Jesucristo. 3. Cuando hablan demasiado del pecado y minimizan la gracia de Dios, inclinados a condenar. Para algunos, el Evangelio es llegar y gritar a la gente que se van a ir al infierno. Decir frases, no sé, te vayas a freír como grasa de carnero en el infierno. Incluso algunos burlarse de los defectos físicos de la gente porque eh, esa es supuestamente la verdad de Dios y que si no me haces caso, tú te vas al infierno. Eso ya viene de secta, ¿no? Eso no puede ser un... Eso no es predicar el Evangelio. El, el Evangelio de la paz que habla Efesios 6. Anunciar con apresta el Evangelio de la paz. Calzarse las botas del Evangelio de la paz o ser pacificador. Que se habla de, por ejemplo, se puede hablar del infierno, pero demasiado, todo el rato, y con el sentido de que te digo la verdad para que te duela. O sea, con maldad, sin gracia, sin palabras sazonadas con sal, con sal. Predicar desde la culpa, por ejemplo, en vez de desde la gracia, desde que el Señor te salva, enfocado más en el Señor. Pueden verse como fariseos denunciando a fariseos. O sea, que los demás están equivocados, que no sé, supuestamente que la otra iglesia, ¿cierto? Son desordenados, que la otra iglesia son idólatras, que prácticamente todos los demás son falsos y que aquí predicamos la verdad. Eso ya secta, ya parece secta. Y claro, predican cosas verdaderas, pero la actitud es falsa. También se pueden percibir como xenófobos, machistas e incuestionables en sus parámetros doctrinales. Xenófobos porque por su mensaje de odio, que a veces que discriminen por ser extranjero a alguien. Eso también puede pasar. Machistas por el tema de que a veces predican como si la mujer fuese basura. Esta tonta, esta acá, ¿cierto? Como ejemplo, obviamente, no estoy hablando como ejemplo. No tienen temor de llegar y dejar en ridículo o ridiculizar a la mujer, o lo que se diría como un discurso de odio, que prácticamente las mujeres son una esclava, sino que la mujer también es importante para la obra de Dios. Por ejemplo, yo he aprendido más con mujeres que con hombres. En la infancia, yo hablo de la infancia. Mis profesoras jefes han sido las mejores profesoras que he tenido. Profesores jefes no, porque son insensibles. Y que esta gente que te habla demasiado del pecado, como si uno, como que fuesen perfectos, como que fuesen de otro planeta, impecables, gente especiales, ungidos especiales, papas protestantes o papas evangélicos. En cuanto, sobre todo si hay una doctrina secundaria que, por ejemplo, cuando dicen no, que la salvación no se pierde y que lo que dicen que se pierde, están equivocados, tergiversan la escritura y que son así, eh, como que eso fuese una doctrina fundamental, por mano.
Y son características de sectarismo. Y ellos hablan de que no, que yo predico sana doctrina. Punto 4. Cuando hablan más, cuando hablan de una santidad externa, pero hablan a la vez improperios en el nombre de Dios. No cuidan su vocabulario frente a mujeres ni a niños. O sea, ¿cómo es posible que gente que se diga que habla de santidad en la calle, o que es que santidad externa, pero esté amenazando con dar bibliazo? Porque eso de repente he escuchado a gente, yo no sigo a esa gente, pero de repente que te va a andar amenazando con dar bibliazo en el nombre de Dios, decir, describir a las mujeres de mal vivir o de hombres mal vivir, ¿cierto? Con un vocabulario fuerte, no apto ante niños y mujeres. Pero no es solamente la palabra, es la actitud, ese sensacionalismo, ese, ese descontrol emocional que tienen algunos, que creen que porque más gritan son más ungidos, que tienen más autoridad, y no es más que desorden en público. Como yo digo que a veces, claro, son así porque, claro, a ellos les importa más una santidad externa, una limpieza externa como los fariseos, que en teoría dicen no, es que tiene que ser interna y externa, pero al fin y al cabo son consistentes con su falso entendimiento de la santidad. Al fin y al cabo se ven bonitos por fuera, o se ven bien por fuera, correcto lo que hablan, pero la actitud es podrida la actitud. No hay limpieza interna. La escritura es clara. O el Señor Jesucristo cuando le decía a los fariseos, primero limpiar lo que hay, lo dentro del plato y del vaso para que lo demás quede limpio. O sea que la santidad es completa, no es externa solamente. Y eso también se vuelve un tipo de secta. Solamente enfatizan que hay que ser santo y sobre todo externo, pero no cuidan el sentir correcto o la ortopatía ni la ortopraxis. No tengo que ser muy, digamos, apasionado al punto de ofender a la gente. Punto número 5. Cuando son expertos en recordar el pecado, reprender al insurrecto y después terminan de manera inconsistente con un, entre comillas, amado hermano o un, entre comillas, Dios te bendiga. Por ejemplo, a mí me ha tocado que en redes sociales de repente, no sé, pues hablo de sobre la Navidad. Obviamente no voy a nombrar qué es lo que era, pero nos falta los que comentan, ya sea que están en contra o a favor, y de repente te tienen unas cosas que ni siquiera conocen tu vida, empiezan a tratarte de idólatra, empiezan a tratarte de cosas que uno no hace, y después terminan con un Dios te bendiga. O sea, te juzgan por la apariencia, tiran todo su veneno y después dicen Dios te bendiga. De una misma fuente no puede salir agua amarga o agua dulce. La palabra de Dios en Santiago 3 es claro cuando dice que no todos tienen que ser maestros, digamos, o porque recibiremos mayor condenación, pero a lo que voy es que habla de la lengua. Si no saben, no hablen. Y la escritura en Juan 7:24, el Señor Jesucristo habla sobre juzgar con justo juicio, no por lo que parece. Pero a veces te toca paranoicos, a veces,
Porque a veces no sé de dónde sacan eso. A veces creo que eh, es de la carne, hermano, eso es de la carne. No digo que no sean cristianos, pero hay algo que está mal ahí. Son expertos en recordar el pecado. Pasan hablando más del pecado, de que la pornografía, como si hubiese la pornografía a cada rato, o de pecado contra los pecados sexuales, como si hubiesen descubierto el agua tibia, siendo que la gente sabe que es mal. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Para cuándo la gracia de Dios? Pero como son, digamos, entre comillas, sectas de sana doctrina, no es que estén equivocados en todo, pero hay que denunciar el pecado, pero se van al extremo. Como decía anteriormente, el discurso polarizado, autoritarista. Y son inconsistentes con un amado hermano. O sea, son legalistas. Punto número 6. Cuando se expresan con falta de dominio propio, lo que venía diciendo. El fruto del espíritu es dominio propio o templanza. Se expresan con falta del fruto del espíritu. Es decir, son demasiado emocionales, inclinados a la ira cuando predican. El típico, sin santidad nadie verá al Señor, pero con rabia, con una cara que parece limón, si hubiesen tomado limonada, o con un corazón herido, como si tuviesen rencor, o como si tuviesen problemas emocionales, que lamentablemente, eh, claro, cada persona puede tener esos problemas. El tema es cuando se desquitan con las personas equivocadas y hay algunos que se paran en un púlpito diciendo que hay que ser santos, pero desquitándose con la gente. Eso no puede venir de Dios, hermano. Ahí no hay fruto del Espíritu, no hay dominio propio. Gloria a Dios. La verdadera santidad tiene como, para que uno pueda ser santificado, tiene que tener el fruto del Espíritu predominando, manifestado en nosotros. Y una de esas características es el fruto del Espíritu. Esa es el dominio propio, perdón. O sea que uno igual puede alzar la voz o puede gritar, pero tiene que ser considerado. En cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres, dice la palabra de Dios, por, si no me equivoco, por Romanos 12. Punto número 7. Cuando condenan a otras denominaciones cristianas por no pensar como ellos. En temas de doctrina secundaria, lo que toqué anteriormente. Hay algunos que te hablan de que los demás son hermanos, de que los que creen que se pierde la salvación son hermanos, total son doctrinas secundarias, pero cuando uno empieza a argumentar en contra de la doctrina que dice que la salvación no se pierde o que los dones espirituales que supuestamente cesaron, empieza a argumentar en contra de eso, prácticamente para ellos uno es hereje, se lo toman personal. Ahí hay una inconsistencia. Y esas son doctrinas secundarias y las toman como primarias y empiezan a condenar a denominaciones que crean de manera diferente. O sea, es como una secta. Y ojo, vuelvo a aclarar, no estoy diciendo que todos no sean hijos de Dios o que... Porque yo no soy el Espíritu Santo para decir eso. Estoy hablando de las conductas. Estoy hablando en esos sesgos, en esos errores de razonamiento que tienen algunos. En la inconsistencia que inclusive hasta yo puedo caer. Que no están basadas en la verdadera sana doctrina que es íntegra. Que no se trata solamente de decir las cosas correctamente, sino también afectivamente y, o sea, en el sentido afectivo correcto, digamos, o saludables y, y conductuales. Punto número 8. Cuando prueben relacionarse con hermanos de otras denominaciones en otras ciudades. En fin, cuando prueben la libertad de decisión. Una de las características de las sectas, digamos, contemporáneas, porque antiguamente, en el tiempo de Jesús, secta no tenía esa connotación negativa, era solamente un grupo. Pero actualmente, la secta de la que hablo de manera coercitiva o psicológica o moderna,
eh, prohíben que uno decida. O sea, que uno tiene que pedir permiso por todo. O como que uno es esclavo del pastor o de la congregación. Y no, claro, uno puede avisar, uno si considera al hermano, ¿cierto?, que ha sido de bendición, es bueno someterse, pero algunos usan el enseñoreamiento para esclavizar a los hermanos de la congregación y le prueben, no, que tú no vayas para allá, es que te pueden enseñar otra cosa. Siendo que cuando uno si enseña bien la doctrina de Dios y tiene bien, mejor nutrida a la congregación a cargo, si uno es pastor, ¿qué menos tendrá que si va a otro lugar? Si ya ha sido alimentado por la palabra de Dios. Pero la persona que empieza a cohibir la libertad de decisión, ya sea para ir a un lugar, a otro lugar, prácticamente yo creo que tendría que revisar si realmente enseña la palabra de Dios. Porque en mi caso yo estaría confiado. Bueno, yo le enseñé la palabra de Dios, digamos. El Señor me guió a hacerlo y está nutrido. Entonces tengo que tener confianza en el Señor y orar en el Señor para que esa persona discierna y que no se desvíe. Pero más que eso, tener la conciencia tranquila de que se les puso la verdad de la palabra de Dios y que no va a caer fácilmente en falsa doctrina. Entonces, ¿de qué tengo que alarmarme? Pero los sectarios eh, prohíben eso con otros motivos. De que no vayas a esta iglesia porque te vas a enfriar. No, que no vayas acá, que no vayas. No, es que yo sirvo solamente en esta congregación y los que se cambian, no, andan de iglesia en iglesia, andan desordenados. No, eso no, también es secta. Es verdad que uno tiene que afirmarse en un ministerio, pero la iglesia no está atada a cuatro paredes. La iglesia somos una en Cristo a nivel universal, a nivel trascendente, digamos. Y que en cualquier congregación donde se reúnan en el nombre de Jesucristo son iglesia. Yo no tengo que andar limitando. No, yo le prometí al Señor que yo me quedo en esta congregación y si no, no te sirvo. Porque yo he escuchado eso en varios hermanos, no en uno, en varios hermanos. Y quizás tengan las mejores intenciones. Claro, si tú le prometiste eso al Señor, gloria a Dios, o si el Señor te dijo gloria a Dios, pero no tienes que imponer eso a los demás que no le han dicho. Por ejemplo, el Señor no me ha dicho claramente que yo tengo que ir a esta, a esta, a esta. Yo he ido a varias congregaciones por necesidad. Y el Señor en las distintas que voy me habla. Porque yo comprendo cuando que dice que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Donde quiere que le adoren. Gloria a Dios. Y que si, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dijo Jesucristo. Por Mateo 18. Pero también yo estaría incorrecto decir, no, que vayan a todos lados. No en una, no. Que la idea es no imponer. Ah, es prohibir esto. Ah, no, prohibir esto. No. Es que hay libertad. Gloria a Dios por eso. 9. Cuando son difíciles de corregir o de plano no aceptan el consejo de la corrección. O sea, cuando hay orgullo. Esto se ve lamentablemente en narcisistas, en el área psicológica, y no me sorprendería de que hayan narcisistas dentro de la iglesia. Les pueda dar motivo, les pueda dar razón, y son expertos en que uno es usado por el diablo, en que uno es que es el incrédulo, el falto de fe, el hereje, menos ellos. O son manipuladores, son narcisistas, o realmente ignoran que ciertas, porque hay hermanos que a veces, claro, no se les ha puesto una doctrina, digamos, un claro entendimiento. Y ellos sirven al Señor de corazón, pero de una manera equivocada. Hay que tenerle mucha paciencia a su hermano. Gloria a Dios. 10. Cuando andan presumiendo por todos lados hablar en el nombre de la sana doctrina
o autoexaltándose como sana doctrina, ser bíblicos, tantos años en el Evangelio, tantas almas ganadas, y la autopromoción dejando de lado a Jesús y la real palabra de Dios. No es malo, no tiene nada de malo autopromocionarse. Tampoco decir que sirvo en la Asamblea de Dios o decir que soy bautista, soy pentecostal o que me baso en la Biblia en sí. No es malo en sí. La sinceridad en cuanto a la sinceridad. Pero cuando tiene raíz de orgullo, ahí se vuelve pecaminoso. Y sobre todo cuando tiene componentes sectaristas, que se disfraza de esa sana doctrina para imponer un sectarismo. Presumir de manera pecaminosa, hermano. Autoexaltándose, que tiene que ver con la vanagloria. Porque la palabra de Dios te habla por Jeremías que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, o algo así. Más alabes en esto el que subiera de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas son las cosas que quiero, o algo así, parafraseando, dijo el Señor. Pero ahí te dice que no hay que alabarse en esas cosas, sino en alabarse o gloriarse en conocer al Señor. O sea, ese gloriarse no es pecaminoso. Y incluye gozarse en el Señor, pero cuando la autoexaltación, como sana doctrina, de presumir, ¿cierto? Con base al orgullo, a las obras de la carne, y eso es pecaminoso. Y algunos que usan eso de que somos de sana doctrina para escudarse que porque yo predico de esta manera, es que yo soy sólido, es que yo denuncio el pecado, ¿cierto? Y que y para disfrazar su falta de respeto, su pesadez, su falta de dominio propio, digamos, el daño que hacen a la gente, no, que soy de esa doctrina, automáticamente no, yo estoy bien. Y que tanta alma ganada. Y que, y lamentablemente, eh, a- algunos van de congregación a congregación, cuando lo invitan a predicar, pasan hablando más de ellos mismos que de Jesucristo, que la palabra de Dios, más de su testimonio que la palabra de Dios. Que ojo, compartir el testimonio tiene valor, no es malo. El tema es cuando solamente predican testimonio personal y dejan a Cristo de lado. O sea, es como una idolatría. 12 perdón, 11. Cuando usan la Biblia o versículos bíblicos en vano para destruir a quienes consideran enemigos del Evangelio y de la obra de Dios. Eso lo he visto, hermano. De repente hay pastores que se dicen bíblicos de la sana doctrina y usan la Biblia para defenderse de sus detractores y la sacan de contexto. O sea, manipulan la Biblia, usan versículos bíblicos en vano. Así como el diablo usó Salmo 91, parte del Salmo 91 para tentar a Jesús en el desierto, así estos lo usan, lamentablemente, para defenderse ellos, en vez de sufrir el agravio y dejárselo a Dios. Pero el problema es que lo hacen con mentira. Algunos, no digo que todos. Y se dicen de sana doctrina. Y ellos saben, tienen palabras, ¿cierto? Pero la actitud no es íntegra, no es verdadera sana doctrina. Es la sana doctrina que les conviene a ellos. Y ellos hablan de que, no, este mensaje, ¿cierto? Va para mis enemigos, para que les duela. Mire la tontería, para que les duela. Un cristiano así, no, es que yo tengo más que tú. Y usan versículos bíblicos para destruir a quienes consideran enemigos del Evangelio y de la obra de Dios. Eso ya parece secta.
Y punto número 12. Por último, cuando carecen del fruto del Espíritu Santo en sus vidas, para con su prójimo, y por lo tanto, andan en hipocresía deliberadamente en las obras de la carne. Algunos incluso no parecen nacidos de nuevo. Parece que nunca han conocido a Jesucristo. Y punto número 12. Por último, cuando carecen del fruto del Espíritu Santo en sus vidas, para con su prójimo, y por lo tanto, andan en hipocresía deliberadamente en las obras de la carne. Algunos incluso no parecen nacidos de nuevo. Parece que nunca han conocido a Jesucristo. Porque hay que recordar, hermanos, que en la iglesia existe la inmadurez espiritual. Y eso es normal. Todos en algún punto hemos sido inmaduros. Hemos tropezado. Hemos ofendido a alguien en el cristianismo. Pero con el tiempo el Señor nos moldea para que crezcamos, para que maduremos, para que seamos perfectos en amor. Esa es la verdadera perfección en el amor. No se refiere a la infalibilidad en nosotros, sino en el amor, en la madurez. En ser aptos para el ministerio, aptos para la obra de Dios, aptos para hacer luz al mundo. Pero lamentablemente, algunos no pasan más allá, se quedan pegados en la inmadurez. Ese es uno de los problemas que pasaban los corintios. Pero también hay otros grupos que son falsos, que se hacen pasar por cristianos, que son los anticristos. Y los apóstatas pueden ser un inmaduro que se desvió de la fe. El anticristo es el que nunca fue cristiano y se hace pasar por cristiano. Pero esto que carecen del fruto del Espíritu es como que es más complejo porque no se ve mucha diferencia. A veces no hay diferencia, hermano. Pero como decía, más que juzgar si son no nacido o no, es que por lo menos en la vista o en la actitud o cómo predican, cómo tratan con la gente, no se ve un carácter cristiano. No se ve el fruto del Espíritu. No se ve la doctrina fundamental del fruto del Espíritu reflejada. Y en eso igual podemos caer. Y hay que tener cuidado. Reflexión, entonces. ¿Algunos de nosotros tenemos actitudes sectaristas sin darnos cuenta? Esto lo digo porque esta es una descripción que he dado y también un comentario. Por ejemplo, este artículo llamado Teología íntegra frente al sectarismo de la sana doctrina, y hay un escrito, está y es más corto, pero acá en este audio o video no solamente estoy leyendo, sino que estoy dando aclaraciones, acotaciones que no están en el texto para enriquecer el conocimiento, la sabiduría. Y aún así, en esto igual yo podría estar cayendo en un sectarismo porque uno está sujeto a error. Uno no es infalible. Entonces, por eso la pregunta, ¿tenemos actitudes sectaristas sin darnos cuenta? Esto va para mí también. En tu iglesia, ¿tú tienes esa actitud? A veces no aceptamos que la otra persona pueda pensar distinto, o que puede ir a otra congregación si que tiene la necesidad.
A eso es lo que voy. Otra pregunta. ¿Seguimos a alguien con características anteriores? Complicado, ¿cierto? A mí me ha tocado de repente tratar con hermanos que siguen a ciertos líderes. Que cuando me han preguntado, yo me he puesto celoso porque ante la palabra de Dios ellos no predican según el fruto del Espíritu. Son aberrantes en ese sentido. Pueden tener razón en la doctrina, pero en lo moral, digamos, o la ortopraxis y la ortopatía están errados. Y digo, no, este predicador es un inconsistente. Y algunos me dicen, entonces, ¿a quién tengo que seguir? Porque me preguntan, ¿para usted todo es tan falso? Le digo, no es que sean falsos. Si hay conocimiento que te puede servir, por ejemplo, el tema de la apología basura en internet. De estos charlatanes que andan en internet, puro sensacionalismo, despotricando a otros hermanos que piensan diferente, entre comillas, etcétera, etcétera. Y me han nombrado algunos de esos influencers, youtubers que hacen, entre comillas, contenido cristiano apologético y no son apologetas. Sin embargo, mi respuesta ha sido, mire, si hay algo que te sirva, hácelo. Yo no te prohíbo en sí, yo te expongo mi opinión. Pero sí, fíjate y siga a aquel, obviamente, a Jesucristo, por supuesto, pero a la vez a alguien que manifieste el fruto del Espíritu, el gozo, la paciencia, esas características, porque esas cosas son las que edifican. Y eso te da más seguridad, más confianza de que es una persona probada, vas a ser edificado. O de repente he hablado de cierta persona y después me dicen, es que tú sois problemático. No, hermano, no es que sea problemático, es que me da celo porque esta persona se dice de sana doctrina y ha hecho tanto daño al cuerpo de Cristo, y que entonces que tú me digas que el pastor no sé cuánto, ¿cómo va a ser pastor una persona agresiva? Si la escritura te habla de los requisitos del obispo, no sé si en Timoteo o en Tito, en alguno de los dos, de que tiene que ser amable. ¿Cómo un supuesto pastor va a estar ahí a andar de griterío con políticos, amenazar con bibliazo a la gente? No, pues. Pero a lo que voy es que tiene esas características y hay gente que sí puede estar siguiendo a esa gente. Uno le dice la verdad y se enojan con uno. Porque hay una cautividad, hay un fanatismo. Entonces, por eso la pregunta, ¿seguimos a alguien con características anteriores de los sectarismos? O sea, de los 12 puntos que nombré. De cómo saber si uno asiste a una secta de sana doctrina. O sea, los que usan la ortodoxia, la doctrina correcta, pero despotrican a la gente. O quizás son iglesias, verdaderas iglesias, digamos. Porque para eso iba al contenido, de que sí son iglesias, hermanos, pero que tienen alguna actitud coercitiva, algún desbalance por ahí. Y tampoco quiero decir que se alejen de él, ¿no? Para que reflexionen, para que lo pongan sobre la mesa en sus congregaciones si ven este contenido, y para que puedan mejorarse. Y para eso no es para hundir. Pero sepan de que a uno le da celos cuando ven estas cosas. Se supone que el Señor Jesucristo nos salvó y que su gracia está en nosotros. ¿Y para qué? ¿Para seguir en lo mismo? ¿Para seguir hiriendo con maldad? ¿O es para edificar? ¿Entiendes o no? Es para seguir hundido en el pecado, pasar a llevar con la palabra de Dios y herirte con maldad, o para edificarte, levantarte, para uno tener esperanza, tener ganas.
Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo cultivaremos una teología íntegra? Cuando yo hablo de teología íntegra, no me refiero a una teología informacional o en esa división que hacen aquí en Occidente como teórico o práctico, cuando no es necesariamente la teoría, no es solo información, la teoría no es solo información. La teoría también puede ser práctica o práctica sintetizada, digamos. Yo más bien diría, porque hay teorías que no son intentadas, que esas son información, pero hay teorías que son intentadas o que han sido intentadas, o sea, que son prácticas y que después, ¿cierto?, se sintetizan en una teoría como teoría, pero que ya es práctica, ya está comprobada. Entonces, también es práctica, digamos. Yo más bien diría que la teología no es solo información, no es solo abstracción de conocimiento, o no es una abstracción de realidades en información, no se queda solamente ahí. Y la teología apunta al mismo, porque la teología se trata de estudiar a Dios mismo, de involucrarse no solamente en información, sino devocional, intelectual, emotivo y conductual. A eso se refiere teología íntegra, o también teología sistémica, de una interconexión de esa área, u holística en otros ámbitos. ¿Cuándo cultivaremos una teología íntegra? Y por supuesto, mi propuesta de el fruto del Espíritu como una doctrina fundamental. ¿Por qué se los digo? Intento irme a la segura, hermano. Cuando uno anda en el Espíritu, no ceda a las pasiones desordenadas, no anda en la carne de manera deliberada o como un hábito. ¿Me entiendes? Cuando yo estoy lleno y manifiesto fruto del Espíritu, eso me da dominio propio para no ceder al descontrol pecaminoso. El fruto del Espíritu me da gozo que viene del Espíritu, un placer del Espíritu que me aparta del placer pecaminoso, de la entretención. Entonces, si yo estoy en santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, para conseguir esa santidad, porque santo significa apartado, te aparta del pecado, pero esa santidad no es solamente que yo me aparto del pecado y listo, ¿no? Tiene que ser con el fruto del Espíritu, tiene que estar el fruto del Espíritu en mí para yo poder proclamar esa verdad. Y ahí voy a tener el dominio propio, voy a tener paz, voy a comunicar esa santidad con paz, principalmente para que las personas que escuchen tengan paz con Dios, se reconcilien con Dios y tengan paz. Pero el fruto del Espíritu es lo que ayuda, y la llanura del Espíritu, a que uno se aparte, o sea, se mantenga apartado del pecado. Y eso hace que nosotros seamos íntegros y tener una teología íntegra. Otra pregunta: ¿qué hacemos para identificar y contrarrestar el sectarismo? Yo sé que es fácil hablar sobre esto, pero también tenemos que accionar. Tenemos que proponer. Oye, sabéis que este hermano está muy radical, pero no lo hablo sobre comentar con alguien como si fuese un chisme, no, sino que hoy a este hermano le pasa algo. Podríamos ver, entender qué le pasa, no sé, ir a preguntarle. O si vemos a un pastor déspota, alertar. Oye, sé que ya está bien, pero el pastor, ¿cierto?, dijo esto. Hay una actitud media rara. Entonces, ¿el pastor se somete a otro pastor, por ejemplo? ¿Se autoungió pastor? Se supone que era evangelista, y ¿por qué está de
pastor evangelista si se supone que fue ungido como evangelista? ¿Acaso no está usurpando un ministerio que no le corresponde? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y a veces con eso mismo la gente se adjudica una autoridad que es falsa y andan de pastores, siendo que ellos fueron llamados por evangelistas y andan haciendo daño, ejerciendo una función que no fue encomendada. Y se vuelven sectaristas, como que, y si uno cuestiona eso, que uno es usado por el diablo. Otra pregunta. ¿Existe un desbalance con respecto a la ortodoxia, ortopraxis y ortopatía? O sea, ¿cuál es nuestro énfasis o nuestra preponderancia en cuanto a la sana doctrina o a la teología que estamos construyendo? ¿A la doctrina correcta o a la opinión correcta que es la ortodoxia? ¿A la ortopraxis que es la conducta correcta o la práctica correcta? ¿Y la ortopatía que es el sentir o la emoción correcta? En eso nosotros deberíamos, más que un equilibrio, hermano, es interconectar. Ser humilde e interconectar esas cosas. Lo probable es que todas estén activas a la vez. Gloria a Dios. Y la última pregunta. ¿Entendemos que el fruto del Espíritu también es fundamental? ¿Ven por qué escribí acá que el fruto del Espíritu es una doctrina fundamental, por lo menos de manera íntegra? Es muy importante. Porque algunos, cuando uno le habla sobre el fruto del Espíritu, es, ya el fruto del Espíritu. Pero no, hay que decir la verdad, no importa. Tienen en poco las características del Espíritu que algunos dicen que se manifiesta en ellos. Y cuando se le habla del fruto del Espíritu, que tiene que ver con el Espíritu, lo tengan en poco. Inclusive hay algunos osados que tratan de evangélico de azúcar porque uno le cita el fruto del Espíritu. O tratan de cobardes porque no, uno tiene que estar con gozo, con paz, con amor. Y para ellos eso es ser débil. La distorsión que hay en esa mente. Ahí se ven cuando andan en la carne y cuando no. Por eso caen en adulterio, por eso caen en fornicación. Aunque digan que son de santo externo o cosas así. O sea, son sectarios, divisores. Y el problema no es tanto eso, sino que se dicen de sana doctrina, que eso es lo descarado de algunos. Se dicen de sana doctrina. O inclusive son verdaderos, son legítimos hermanos, pero que han mal aprendido estas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de Gigi Ávila y dicen que algunos que son seguidores fieles de Gigi Ávila, yo digo, estos son malas copias de Gigi Ávila. Como que distorsionan algunas cosas, se van al chancho con cierta enseñanza que dio Gigi Ávila, o que han copiado ciertos errores de Gigi Ávila y la llevan al extremo. Yo les digo malas copias. Es puro legalismo en algunos casos. Bueno, para terminar, recordemos que no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Mateo 7, 21 al 23. Dios habla hoy. Ahí queda claro.
comunicamos tu mensaje en tu nombre. O sea, que sin santidad nadie verá al Señor, que tú eres el Señor, que hay que vestirnos con decoro, hay que predicar la sana doctrina. Y el Señor dice que aléjense de mí, malhechores, nunca los conocí. Es fuerte. Y la voluntad de nuestro Padre es expresar, eso continuando por supuesto, y la voluntad de nuestro Padre es expresar la sana doctrina con todas las áreas, intelectual, emotiva y la práctica. Porque ese hacer la voluntad de mi Padre implica lo revelado en la Escritura, que se desprende estas áreas de la sana enseñanza. Bendiciones en Cristo. Así termina el artículo. ¿Qué te pareció este contenido y los comentarios agregados, la retroalimentación, el entendimiento complementario? ¿Te pareció una oportunidad para exponer sobre el sectarismo? Deseo de todo corazón que el Señor se glorifique en ti, que puedas crecer en la fe. Si no te estás congregando, que pidas al Señor que el Espíritu de Dios te guíe a una doctrina sana. Si estás en una iglesia con alguna de estas características, mira, más que huir o no, eso depende de ti. Procura ser cristocéntrico en donde sirves. Pero si ya no ves muchas características de sectas, reúnete en otra iglesia que sea sana, porque la idea es que sanes y crezcan la fe, porque nosotros a quien nos debemos es a Jesucristo principalmente, no a un mortal, no a otra persona. ¿Me entiendes? Tampoco quiero decir que anden juzgando a toda la iglesia, ¿cierto? Que no piensan como ustedes, que son sectas. No. Hay algunos que lo hacen por ignorancia, hermano, y hay que ser misericordioso. Porque hay algunos hermanos que por leer un libro de teología después andan detestando herejía. No, es que este hereje, es que este apóstata, es que este acá, como si ya fuesen eruditos. No, eso es carnalidad. Uno tiene que juzgar con justo juicio y ser humilde, hermano. Así que el Señor te fortalezca y que sea glorificado en ti. Y nada, eso quería compartir. Se los dejo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si te gustó el contenido, puedes visitarlo en estudiandosescritura.blogspot.com. Y también te invito a suscribirte a Estudiándose Escritura, canal de YouTube, o seguir el podcast por Spotify o Apple. Bendiciones.